8 pecados que más desagradan a Dios. A veces, la cultura del relativismo nos hace pensar que el pecado no es tan grave, lo justificamos diciendo, si otros lo hacen, yo también. Sin embargo, el pecado sigue siendo algo que Dios detesta. Hoy vamos a hablar de los 8 pecados que más le desagradan a Dios, los cuales no solo afectan nuestra relación con Él, sino también con nuestras familias y nuestra vida espiritual. En Romanos 2:2.7-8, la Biblia dice, a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honor e inmortalidad, les dará vida eterna, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Este es un texto poderoso que nos recuerda la seriedad de caminar en obediencia a Dios. Él nos ve en todo momento, y es importante saber que, aunque Dios es misericordioso, hay cosas que no tolera. Uno de los errores que solemos cometer es confiar demasiado en la misericordia de Dios, pensando que siempre podremos arrepentirnos después de pecar. Sin embargo, el eclesiástico nos advierte que no debemos pecar confiando en la misericordia, porque nadie sabe el día ni la hora en que llegará el juicio. Vamos a hablar de esos 8 pecados que no solo son desagradables a los ojos de Dios, sino que también pueden tener consecuencias devastadoras en nuestras vidas. Presta atención porque el último pecado podría sorprenderte. El primer pecado es cuando dejamos que la ira controle nuestras palabras y acciones. En Mateo 5:22, Jesús nos advierte que el enojo puede llevarnos al juicio, y no se refiere únicamente al acto de matar, sino también a las palabras hirientes que usamos contra los demás. A menudo, matamos el espíritu de otros con nuestras palabras, destruyendo sus ilusiones y esperanzas. El segundo pecado es permitir que pensamientos de rencor y odio llenen nuestro corazón. El Papa Francisco nos recuerda que no debemos guardar rencor, ya que solo nos llena de cargas innecesarias. El odio y el rencor son como un veneno que consumimos esperando que afecte a los demás, pero en realidad solo nos destruye a nosotros. El tercer pecado es la mentira. En Juan 8:44, Jesús llama a Satanás el padre de la mentira y advierte que cuando mentimos, nos alineamos con él. Las mentiras pequeñas pueden llevar a mentiras más grandes, y antes de que lo sepamos, habremos destruido la confianza en nuestras relaciones y en nuestra propia vida. El cuarto pecado es cuando nos avergonzamos de nuestra fe. Lucas 8:16 nos dice que no debemos esconder nuestra fe, sino dejar que brille como una luz. Avergonzarnos de nuestra fe es un pecado porque nos impide ser testigos del amor y poder de Dios. El quinto pecado es amar más lo material que a las personas. Cuando ponemos el dinero o las posesiones por encima de los demás, caemos en la idolatría. Amar a nuestro prójimo es el mandamiento más importante después de amar a Dios. No podemos servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. El sexto pecado es cuando queremos ser el centro de todo y caemos en el egoísmo. Jesús nos enseña en Marcos 9:35 que quien quiera ser el primero debe ser el último y el servidor de todos. La soberbia nos aísla de los demás y nos separa de Dios. El séptimo pecado es dejar que la impureza se apodere de nuestras vidas. La Biblia nos enseña en Mateo 5:28 que incluso desear a alguien en nuestro corazón es un pecado de adulterio. La pureza es algo que debemos cultivar todos los días con la ayuda de Dios. El octavo y último pecado es dejar que las emociones y sentimientos negativos controlen nuestras decisiones. La desesperación, el miedo y la amargura pueden nublar nuestra mente y alejarnos de la voluntad de Dios. Debemos aprender a confiar en las promesas de Dios, y no dejar que el enemigo nos controle a través de nuestras emociones. Estos 8 pecados no solo desagradan a Dios, sino que también afectan nuestra vida diaria, nuestras relaciones y nuestra paz interior. Si alguno de estos pecados está presente en tu vida, es momento de arrepentirse y buscar el perdón de Dios. No olvidemos que Dios es misericordioso, y está dispuesto a perdonarnos si acudimos a Él con un corazón sincero. La clave está en no permitir que estos pecados tomen control de nuestra vida. Debemos confiar en la gracia de Dios para liberarnos y caminar en santidad. Si estás luchando con alguno de estos pecados, te invito a que lo pongas en las manos de Dios. Él te dará la fortaleza para vencer cualquier tentación y caminar en rectitud. La ira es un sentimiento humano, pero cuando permitimos que se convierta en odio, estamos en terreno peligroso. La Biblia nos enseña que debemos ser mansos y humildes, imitando el ejemplo de Jesús. No dejes que el enojo consuma tu corazón. El rencor es como una herida que nunca sana. Mantener resentimientos solo nos lastima a nosotros mismos. Jesús nos enseñó a perdonar, no solo 7 veces, sino 70 veces 7. El perdón es liberador.
Mentir parece algo pequeño, pero las consecuencias pueden ser devastadoras. Una mentira pequeña puede destruir una confianza que tomó años construir. Sé honesto en todas tus acciones y palabras, y vivirás en paz. La vergüenza de nuestra fe es un pecado que muchos cometemos sin darnos cuenta. Nos avergonzamos de hablar de Dios en público o de defender nuestros valores cristianos. No permitas que el temor te silencie. El materialismo es una trampa que el mundo nos tiende constantemente. Jesús nos advirtió que no podemos servir a dos señores. Si amas el dinero, eventualmente te apartarás de Dios. No pongas tus esperanzas en lo material. El egoísmo nos separa de los demás y de Dios. Jesús nos enseñó a ser servidores de todos, a poner a los demás primero. Si caemos en el pecado del orgullo, terminamos aislados y vacíos. La impureza es un pecado que nos aleja de Dios. En un mundo que celebra el placer desordenado, debemos recordar que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Mantén tu vida pura y busca la santidad. Las emociones negativas como la desesperanza y el miedo son puertas que el enemigo utiliza para entrar en nuestras vidas. Confía en las promesas de Dios, y no dejes que el temor gobierne tus decisiones. Si alguno de estos pecados está presente en tu vida, no te desesperes. Dios está siempre dispuesto a perdonarnos y restaurarnos. Todo lo que necesitas es un corazón arrepentido y dispuesto a cambiar. Para vencer estos pecados, necesitamos primero reconocerlos y arrepentirnos. La oración es nuestra mejor arma para luchar contra las tentaciones del enemigo. Dios nos ama tanto que nos da siempre la oportunidad de volver a Él. No importa cuántas veces hayas fallado, lo importante es levantarse y seguir luchando por una vida santa. Debemos recordar que todos somos tentados. Incluso Jesús fue tentado por Satanás, pero Él nos mostró el camino para vencer las tentaciones, confiar en la palabra de Dios y depender de su fuerza. La Biblia es nuestra guía en este camino. En ella encontramos las enseñanzas que necesitamos para vivir una vida agradable a Dios. Lee y medita en la palabra de Dios cada día. Además de la oración y la lectura de la Biblia, necesitamos el apoyo de una comunidad de fe. Rodéate de personas que te animen a seguir a Cristo, y que te apoyen en tus momentos de debilidad. El Espíritu Santo es nuestro consolador y ayudador. Pídele al Espíritu Santo que te dé sabiduría y discernimiento para evitar caer en el pecado. No permitas que el pecado te aparte de la presencia de Dios. Él está siempre dispuesto a recibirte con los brazos abiertos, pero es necesario que tomes la decisión de alejarte del mal. La vida cristiana no es fácil, pero con la ayuda de Dios podemos vencer cualquier obstáculo. No te desanimes si caes, levántate y sigue adelante. Recuerda que el amor de Dios es incondicional. Él no nos ama por nuestras obras, sino porque somos sus hijos. Nada de lo que hagamos podrá separarnos del amor de Dios. Si sientes que el pecado ha tomado control de tu vida, no te quedes en el desánimo. Busca la reconciliación con Dios a través de la confesión y el arrepentimiento. Jesús murió en la cruz para darnos libertad del pecado. No vivas más en esclavitud. Acepta el regalo de la salvación, y vive en la libertad que Cristo te ha dado. Cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. No importa cuántas veces hayas fallado, hoy puedes tomar la decisión de caminar en santidad. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que hagas una oración de arrepentimiento. Pídele a Dios que te perdone, y que te ayude a vivir una vida que le agrade. También te invito a que te acerques a una iglesia donde puedas crecer espiritualmente, y recibir apoyo de otros hermanos en la fe. No estás solo en esta lucha. Todos enfrentamos tentaciones, pero con la ayuda de Dios podemos vencerlas. Sigue adelante, no te rindas. Si este video ha sido de bendición para tu vida, te animo a que lo compartas con otros. Ayuda a que más personas puedan conocer el amor y la misericordia de Dios. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y dejarnos tus comentarios. Estamos orando por ti, y te pedimos que también ores por nosotros. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.